¿Cómo les va? Buenas noches. Este día miércoles vamos a comenzar de una manera distinta nuestro programa porque tenemos la oportunidad de conversar con un hombre que ha estado en el centro de la noticia en los últimos días. Él ha sido acusado por Daniel Rojas por el presunto delito de violación y abuso al interior de la catedral. Estamos hablando del sacerdote Tito Rivera, que está junto a nosotros. Buenas noches, sacerdote. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Las denuncias que se han conocido en los últimos días que involucran a Daniel Rojas, que señala de un hecho ocurrido al interior del edificio que compone la catedral, se suman a otras investigaciones previas, entre ellas hurtos de algunos objetos también de la iglesia catedral y otras más. Luego de estas denuncias y luego de todo lo que ha sucedido mediáticamente con su figura, ¿por qué decide hoy conversar particularmente con nosotros, considerando que había mantenido silencio ante los medios? La verdad es que han sido muy lapidarios conmigo y han tomado posturas que no son verdaderas. Han dado mi fama, mi honra, incluso diciendo que soy un depredador sexual y un ladrón. Y eso no lo vi tanto en este canal. No siento que han sido tan graves en sus noticias. Esa fue la razón por la que yo permití que tomáramos este camino de conversación. Bueno, agradecemos la confianza y esperamos tener una conversación en base a la verdad esta noche para ir aclarando todos estos temas que evidentemente están siendo investigados. Habrá en su momento un dictamen de la justicia, pero mientras tanto vamos a ir conociendo también su versión de los hechos. Por supuesto. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escucha de la acusación por parte de Daniel Rojas respecto a una violación cometida por su persona al interior de la catedral? ¿Cuándo fue? ¿Lo recuerda? Sí. El 2016. ¿Usted conoció a Daniel Rojas por aquel entonces? Sí, yo nunca lo había visto antes. Y él iba a pedir ayuda a la catedral y un día me encuentro en la salida de la oficina de la secretaria de la parroquia con un joven que estaba pidiendo ayuda. Ahí lo conocí, en ese instante en que pedí ayuda a la señora que estaba encargada de repartir esta ayuda, la María Paz. Ahí conocí a Daniel y le ayudé, porque me pareció que con su manera de expresar su emoción, su llanto por la salud de su hija, había que ayudarlo. Señor Rivera, Daniel Rojas, que hace una primera acusación en marzo del 2015, posteriormente, eso primero ante la iglesia y posteriormente el 2018 y esta vez ante la fiscalía, dice que se acerca a la catedral a solicitar ayuda para poder financiar el tratamiento de su hija que en esas circunstancias usted lo encuentra, lo lleva al interior del edificio de la catedral, a un segundo piso, que posteriormente, estando ahí, usted le habría ofrecido un vaso de agua que habría contenido algo que le impide a él tener control de su cuerpo, y posterior a eso usted habría abusado de él. Él relata, está en el expediente de la investigación, con detalles cómo habría sido esa violación, donde usted le habría practicado sexo oral, donde luego habría puesto su cuerpo encima del de él para tratar de ser penetrado, donde habría eyaculado sobre su pecho. Él relata todos los detalles de aquello ocurrido y que finalmente él le dice a usted, esto, cuando él le dice, esto no tiene nombre, esto lo voy a denunciar, usted le habría dicho, nadie te va a creer. No, no es así. Lo que me impacta mucho es la manera como se relatan los hechos, los supuestos hechos. Y me impacta la forma morbosa y grosera como se relata esta historia. Una historia que para mí es inventada,
es un montaje con el fin de sacar dinero. Cuénteme entonces qué sucedió, ¿dónde le entrega usted esta ayuda? ¿Lo hizo ingresar usted al interior de la catedral? Lo que pasa es que estaba un grupo de trabajadores en la refacción del patio interior de la catedral. Él me pidió 5.000 pesos. Yo para no dárselo frente a los maestros que estaban trabajando y que pensaran mal, él me pidió el baño. Yo lo hice subir exactamente y lo llevé a la pieza que yo ocupaba para descansar. Él ingresó, usó el baño, le di los 5.000 pesos y bajamos. Eso fue todo. La historia que él relata para mí es una historia de ilusión. Él inventa esto porque parece que goza con los relatos tan íntimos que hace y que yo niego totalmente, totalmente. Es una invención que está hecha con una especie de morbosidad. ¿Por qué cree que Daniel Rojas centraría en usted, particularmente en usted, este hecho y qué busca? Yo creo que busca el dinero, busca la compensación que suponen que el juicio determinará al final. Y no sé por qué se descargó conmigo. Aparte de esta oportunidad donde usted, según su versión, lo ve y le ofrece dinero a escondida de los trabajadores justamente para que no pensaran mal. Aparte de eso, ¿usted vio nuevamente a Daniel Rojas en otra oportunidad? Sí, un par de veces más lo vi cuando venía a recoger la ayuda que se daba en la parroquia, pero no tuve contacto con él. No, ningún contacto, ni de saludo ni de nada. ¿Usted le volvió a ayudar económicamente a Daniel Rojas posteriormente a ese marzo del año 2015 donde él relata que ocurrió este abuso y violación? Sí. A los días siguientes vino a pedir más ayuda económica y yo le dije que no, que yo sabía que se le estaba ayudando con dinero y para que él surtiera sus necesidades. Y por lo tanto no había ninguna posibilidad que yo le siguiera dando. Me preguntó, ¿ese auto de afuera es suyo? Sí, le dije. ¿Por qué? Porque podíamos ir a la playa algún día, me dijo. No, le dije. El auto yo lo tengo para trabajar, no para pasear. Y con eso lo corté definitivamente. De acuerdo a las investigaciones sobre este caso, hay algunas declaraciones que son algo complicadas, tanto en informe especial como en la investigación del padre Francisco Walker, señalan que usted habría subido jóvenes a su pieza. Trabajadores de la catedral aseguraban que subía jóvenes a la pieza. Usted admitió en la investigación de Francisco Walker que hacía pasar a un ex sacristán y a un sobrino, nieto suyo, a la pieza de la catedral. ¿Llevó a alguien más a esa habitación? No, nunca. ¿Por qué los hacía pasar a esa habitación? Porque mi sobrino nieto quería descansar porque tenía una jornada desde las 8:30 de la mañana hasta la tarde, después de las 7 de la tarde que se cerraba la catedral. Y como era mi sobrino, yo le prestaba el dormitorio para que descansara. ¿Usted tenía dominio sobre la llave de esa habitación? Sí, claro. ¿Esa era su habitación? No, no era mi habitación, era una que yo ocupaba, pero no estaba asignada a mí. ¿Y hizo pasar al ex sacristán? Sí. ¿Y para qué? ¿Para que descansara también? No, me fue a buscar, porque íbamos a salir, íbamos a ir a hacer una diligencia y me pasó a buscar. Y yo estaba esperándolo, le abrí la puerta, entró, conversamos un breve tiempo y salimos. ¿Hay más de una habitación en la catedral? ¿Para qué sirven esas habitaciones?
se crearon varios dormitorios. Y esos dormitorios servían para que los diversos capellanes de misas o de confesiones descansaran o almorzaran ahí. Según la investigación del padre Francisco Walker, la declaración de Juan de la Cruz, presbítero, respecto a su vida, le preguntan a él: ¿ha tenido conocimientos de hecho en la vida de Tito Rivera que sean graves e incongruentes con la condición sacerdotal? A lo que responde el sacerdote Juan de la Cruz: yo le hacía ver que no era bueno traer acólitos de afuera. Estos acólitos andaban con sotanas negras. También nos llamaba la atención que él apoyaba a estos jóvenes para que fueran sacerdotes. Luego agrega también en otra declaración: se rodeaba de jóvenes solteros mayores de edad, entre 20 y 25 años, alguna vez también un menor, todos de corte bastante tradicionalista, amigos de las sotanas, roquetes, tenían un trato muy cercano con el padre Tito, toda la mañana con él. ¿Cuál era su relación finalmente con este grupo de personas que andaban con usted? Ahí hay una tergiversación de que estos niños vivían conmigo prácticamente. Estos me ayudaban en las misas, funerales, matrimonios, bautizos, pero no vivían conmigo toda una mañana. ¿Se vestían como sacerdotes sin serlo? No, la vestimenta del acólito es como la del sacerdote. Sotana negra y ropa. Tradicionalmente siempre se usaba esa vestimenta para los acólitos. ¿Por qué cree usted que un sacerdote como el presbítero Francisco Manterola o el sacerdote Juan de la Cruz comentarían esto como hechos anómalos en su comportamiento? No lo sé, no estoy en el pensamiento de ellos, ni en las conjeturas que ellos hagan, pero... ¿Nunca se lo representaron? ¿Nunca le dijeron? No. El padre Manterola una vez me dijo que no le gustaban los acólitos, que la manera moderna de hacer la vestimenta de los acólitos era con alba, un vestido blanco. Pero nada más. Nunca me llamaron para decirme esto. No. Yo siento que voy a decir una cosa que es complicada, pero la voy a decir. Cierto grado de envidia, porque ellos tenían la cantidad de jóvenes que yo tenía para ayudar en las misas. Tal es así que un domingo, en la misa de las 7, se juntaron como unos 10 acólitos. Cuando vamos saliendo en procesión hacia el altar, el padre Narbona dijo: esto se parece a Roma. ¿Usted siente que le tenían envidia entonces los otros sacerdotes? Porque los chiquillos me ayudaban. ¿Qué quiso decir el sacerdote Narbona cuando dice esto se parece a Roma? Por la solemnidad, por la forma tradicional de salir a celebrar la misa. ¿Usted dentro de la iglesia se considera un tradicionalista? Sí. ¿Eso implica ciertos ritos, cierto uso de elementos que son como, por decirlo de alguna manera, de la vieja escuela? Sí. Yo me considero tradicionalista porque ha cambiado muchas formas litúrgicas que no han sido para el bien total. Sacerdote, le quiero preguntar también por otro testimonio que aparece dentro del documento del sacerdote Francisco Walker, que es una investigación encargada a él por parte del arzobispado, documento al cual nosotros tuvimos acceso, que también aparece en el reportaje de Informe Especial, respecto a uno de los testigos, el ex acólito Franco Figueroa, sospechoso de los hurtos con las misas que usted oficiaba. ¿Cómo conoció usted a Franco Figueroa? Parece que él iba a misa antes y le gustó la manera de celebrar la misa, el canto litúrgico que yo tenía con órgano, y se acercó a decirme si él podía integrar el grupo de los jóvenes que ayudaban en la misa. Yo le dije que sí. Amigo del padre Tigma, y le ayudaba a las misas a él. Y en una pontifical que hizo el cardenal Medina,
fueron todos los acólitos del padre Milan y míos. Entonces, ahí conocí a este niño que ya ayudaba a las misas con el padre Milan. Franco Figueroa, ex acólito que trabajaba con usted en las misas, dijo en esta investigación usted, comillas, sé que tuvo relaciones con muchos tipos, varios que han sido acólitos de él alguna vez. Toda la gente que está en torno al padre Tito tiene problemas de homosexualidad. Por ejemplo, Milton, el sacerdote recién ordenado en Roma, también me hizo insinuaciones sexuales alguna vez. Respecto a que usted tenía una relación homosexual con Luis, él dice, un tipo adulto con el que se metía en la pieza. Yo le ayudaba en la misa y él a veces me decía, después de la consagración, llámame a ese tipo que está ahí, me lo señalaba y me decía, mira este tipo que es rico, mira sus piernas. Con el tiempo me fui dando cuenta que el padre Tito ya no tenía fe. Mundanizado. Yo no soy santo tampoco, pero me sé ubicar en lugares como la iglesia. Ahí hay una falacia de pensar que yo tenía acceso a cualquier acólito o cualquier joven. Este niño, no sé por qué, tenía como cierto grado de dificultad en el trato con el resto de los acólitos. Creo que Franco quería ser el único, quería ser el protagonista y él no es testigo de ninguna acción mía que implique un comportamiento homosexual. ¿Usted nunca le dijo a Franco, mira qué rico este tipo, tráelo a mi habitación? Eso es una cuestión impresionante porque no puedo ser tan pagano que en la consagración o en la misa yo le haya dicho, mire este tipo. Cuando se le pregunta a Franco por qué se distanciaron, él dice, y lo voy a decir textual, como está en la investigación, que usted pedía favores sexuales. Él empieza a hacerme cariño y me dijo directamente, disculpen nuestros televidentes, querís culiar, y yo lo rechacé. Después muchas veces se repitió esta situación en la catedral, en la calle o en el auto. Él, el sacerdote Rivera, no lograba entender, me decía, yo no entiendo cómo hueón junto y conmigo no. Yo reconozco que yo también he caído en... Yo sabía lo que era bueno y lo que era malo. Si no lo hacía con el padre Tito, era porque era mayor y sacerdote. Pero todo el grupo de gente que rodeaba al padre Tito también era homosexual. Al padre Tito yo no lo veo como una persona normal, no solo por el ámbito sexual, sino también por la acumulación de cosas. El padre Tito no concibe la amistad sin algo sexual. Esa es la declaración de por qué, esto está en la carpeta investigativa, por qué Franco Figueroa señala que se distanció con usted. El distanciamiento se provocó por la pérdida de los cálices. Yo le dije cuando ya que faltaban estas especies, le dije, dime la verdad. ¿Fuiste tú el que se llevó estos cálices? Me lo negó rotundamente. Como se sintió acorralado, no volvió más. Ese fue el motivo del distanciamiento. ¿Te rechaza y niega esta declaración de Franco Figueroa, sí, claro, que dice que usted le pedía favores sexuales a él? No, pues es una tontera que iba a estar. En la investigación también se declara que usted tenía relaciones sexuales con mujeres. ¿Eso es verdad? Alguna vez, sí. ¿Tuvo usted relaciones sexuales con mujeres después de haber sido ordenado sacerdote? Sí. Pese a que su nombramiento sacerdote lo impide y lo prohíbe. Claro, pero esto es como con el matrimonio. Uno promete y al andar en el camino cae. ¿Cuántos matrimonios con infidelidad hay? Que después de haberse jurado amor, haber jurado eternamente una relación, se quiebra. ¿No le parece más grave en el sentido de que el celibato es parte importante del sacerdocio? Sí, el celibato es un compromiso, pero uno puede tranquilamente pensar que la capacidad humana no da para ser fiel absolutamente, que el ser humano está destinado también
a tener una actividad sexual. No hacerlo porque de alguna manera se buscan recursos para suplir esta forma de vida. Usted, como sacerdote, y me acaba de decir que siendo sacerdote tuvo relaciones sexuales con mujeres, ¿esto era frecuente? No. Fue puntualmente con una persona. ¿Con una sola mujer? Sí. ¿En una sola oportunidad? No. Dentro de la investigación Francisco Walker, insisto, esto es una información que nosotros hemos revisado, se habla de unas fotografías. Otras de las acusaciones que aparecen en este reportaje son de unas supuestas fotografías de connotación homosexual en las que usted participa. Franco Figueroa las habría mostrado para saber quién lo acusó como sospechoso de los hurtos de los objetos. Estas fotografías Franco se las mostró al sacerdote Walker, pero no le permitió tener una copia. Según esta investigación, en las fotografías se podría, al menos en 2 de ellas, parte del mobiliario. ¿Usted reconoce esas fotografías? No, pues no las ha visto nadie más que Franco. No sé si el padre Oscar las conoció, las vio, El padre Walker también. Sí, el padre Walker también. ¿Pero usted se tomó alguna vez fotografías de carácter sexual o de connotación sexual? No. ¿Jamás se ha tomado una fotografía de carácter sexual o connotación sexual? Por lo tanto, fotografías, como dicen ellos, a través de WhatsApp, como para ofrecerse. Sí, una locura eso. En la declaración que usted da, le preguntan por las fotografías y dice tendría que verlas. ¿Por qué no se negó desde un momento, como lo hace ahora más tajantemente, a la existencia de esas imágenes? Porque la verdad es que en principio cuando me consultaron sobre este tema, yo preferí verlas, porque si existían, yo las reconocía o fue un montaje o un truco fotográfico. Por eso no lo hice en esa época. Y ahora sí, al pasar el tiempo he recordado algunas situaciones que me confirman que no. ¿No existe ninguna posibilidad que quizás, sin que usted lo supiera, la hayan fotografiado de corte sexual? No. Padre, dentro de lo que señalan acá algunas de las personas que hablan en la investigación, ¿usted podría decir que es homosexual? No. He tenido algunas conductas homosexuales, sí, pero no me reconozco como un homosexual. ¿Me podría explicar cuál sería la diferencia entre haber tenido conductas homosexuales y reconocerse como homosexual? Porque la tendencia del homosexual es a una pareja de su mismo sexo y única. Y las conductas homosexuales son las prácticas que uno cae esporádicamente. ¿Cómo surgen estas conductas homosexuales, padre? Desde siempre. ¿Desde antes de ser sacerdote? Sí, claro. ¿Y posteriormente también? Además que la iglesia es un ambiente favorable para estas prácticas. ¿Por qué? Porque hay como una especie de consenso en que algunas maneras de comportarse son naturales. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, padre? Saludarse con un beso en la mejilla. Que no tiene nada homosexual. No, pero se usa en ese sentido. El vivir en comunidad entre hombres, una especie de desprecio a la mujer, porque la mujer era concebida como el pecado y la Eva era la serpiente. ¿Hay muchos sacerdotes homosexuales en la Iglesia Católica chilena? Sí. ¿Podría atreverse a dar un porcentaje? No me atrevería, pero del ambiente que yo conozco y de algunos que sí sé fehacientemente que son homosexuales, no me atrevería a dar una cifra, pero un 50%, quizás más o un poco menos,
pero por ahí me da la impresión que de lo que yo conozco. ¿Tuvo usted relaciones sexuales homosexuales consentidas durante su sacerdocio? Sí. Consentía, nunca forcé a nadie. Nunca he forzado, no a nadie, sino a aquel con el que tuve alguna relación. Pero el forzar, el imponerme, no. O sea, entendiendo que tuvo relaciones con una mujer y que también ha tenido relaciones homosexuales siendo sacerdote, siempre han sido, según sus palabras, de mutuo acuerdo. Sí, claro. ¿Tuvo alguna vez algún tipo de acto sexual pagado, ya sea con dinero, con favores, con alguna persona siendo sacerdote? No. Me llama la atención esto que señala usted respecto de la homosexualidad y la vinculación con la iglesia, de los ambientes favorables y propicios. Toda vez que hasta no hace mucho tiempo la iglesia era bastante condenatoria para con la homosexualidad. ¿Cómo se vivía eso, siendo homosexual, estando dentro de la misma iglesia que los condenaban? Hay una especie de represión física y una acentuación de lo religioso. Entonces, muchos se reprimían o se reprimen, tienen la homosexualidad latente, porque las posibilidades son innumerables. Me contaban, no me consta, pero me contaban que un seminario que se había construido entre los años 70, 80, tenía 2 piezas y un baño común. 2 piezas y un baño común. Y en ese seminario las personas podrían tener relaciones sexuales. Claro. ¿Cómo es posible que dentro de aquellos que hacen el día a día la iglesia, el mundo de los sacerdotes, por ejemplo, que es el que estamos revisando con usted, tengan esta laxitud y sin embargo hacia afuera han sido tan condenatorios para aquellas personas homosexuales? Durante muchos años muchos homosexuales han vivido a la sombra y alejados de la iglesia justamente por esta discriminación de la que han sufrido. Es una contradicción. ¿Tiene que ver el celibato con todo esto? Yo creo que sí, porque el celibato que aparece como una promesa voluntaria, en el fondo es una imposición. Y en ese sentido hay una diferencia grande con los ortodoxos. Ellos son casados, tienen hijos y son curas. En las últimas investigaciones que se han hecho en la iglesia chilena, el cardenal Chicluna, que vino enviado especialmente por el Papa debido a la gran cantidad de casos de abusos cometidos en nuestra la iglesia chilena y a los casos como una caja de Pandora. ¿Es la iglesia chilena un mal ejemplo a nivel mundial de abusos para con menores, abusos sexuales, abusos deshonestos? No creo que sea tanto así, que sea una caja de Pandora, no. Pero que hay situaciones numerosas, sí. Porque no toda la iglesia es malo. ¿Usted ha conocido de otros sacerdotes que hayan cometido abusos y de los cuales hayan sido cubiertos o encubiertos más bien? No, porque aparece como contradictorio el hecho de que un sacerdote que ha caído en alguna deficiencia humana haya sido trasladado del lugar. Y eso se ha hecho en virtud de dar la posibilidad de arrepentimiento, dar la posibilidad de conversión. Y da la posibilidad también de que algunos delitos no sean juzgados por la justicia de los hombres. Eso, desde mi perspectiva, es un encubrimiento. Sí, pero la verdad es que con el asunto de redimir del pecado, de liberar al hombre con el pecado, hay que darle una nueva oportunidad. Pero eso está por sobre la ley, ¿no? Pues yo puedo entender que desde su perspectiva
o desde su credo, hay que darle una nueva oportunidad, perfecto. Pero antes que eso habría que responder como tenemos que responder todos ante la ley vigente. Si hay un abuso, si hay un delito, lo lógico habría sido denunciar, más que mandarlo a hacer oración a alguna casa por ahí en algún balneario. Lo que pasa es que la Iglesia tiene su propia ley, tiene sus propios tribunales. ¿Y usted considera que la ley de sus propios tribunales están por sobre la ley de los hombres? La ley canónica es consecuencia de la ley divina. Entonces, la Iglesia tiene el privilegio de tener toda esta forma de llevar adelante los juicios y los casos de distinta índole. ¿No considera usted que eso mismo es caldo de cultivo para la impunidad? No sé, la verdad que no. Sí, pero no en su totalidad. ¿Podría considerarse una inconsecuencia ser un guía espiritual, como son los sacerdotes, y haber sido juzgado o investigado por atentados al sexto mandamiento, que dice literalmente, no cometerás actos impuros? ¿Cómo fue la pregunta? Si no hay una inconsecuencia entre ser un líder espiritual, como es usted o los sacerdotes, y estar siendo investigado o haber sido acusado, ¿no cometerás actos impuros? Sí, es una inconsecuencia. ¿Y eso es por qué? ¿Porque son seres humanos, son febles? Porque la proclividad al pecado está latente en todo el ser humano. ¿Quién es capaz de decir yo soy inocente, puro, santo? Nunca he cometido un error, nunca he pecado, porque aquí el que lance la primera piedra, claro, libre de pecado que lance la primera piedra. Pero suena particularmente tremendo cuando son justamente guías espirituales los que te enseñan cómo nos debemos comportar y finalmente están cayendo en ese tipo de actos. Sí. Es particularmente curioso que haya una contradicción en esto. Pero la naturaleza humana gobierna más que todo. Desde su perspectiva, sacerdote Tito Rivera, sus conductas homosexuales que me ha confesado, ¿constituyen un pecado? En el fondo sí. Constituyen pecado. Pero aquí a lo mejor se gana un círculo vicioso. Se peca y se confiesa. Se peca y se confiesa. Entonces, esa especie de libertad que hay para caer en el pecado y sentirse perdonado da la posibilidad de una inconsecuencia. Porque no hay arrepentimiento, parece. No hay arrepentimiento, porque se vuelve a cometer el mismo pecado. Claro. Es bien especial eso, siendo, insisto, sacerdotes los que están cayendo en esto. Sí, claro. Usted esto, sacerdotes, las pulsiones homosexuales, las pulsiones sexuales que viven, que sienten, sí, claro, se comentan sus experiencias, oye, yo tuve esta relación con tal persona. Sí. Sobre todo en el sacramento de la confesión. Ahí se reciben muchos casos de muchos tipos dentro de los mismos sacerdotes. Pero ahí está en un marco especial, porque hay un secreto de confesión. Claro. Pero yo digo, de pronto, no sé, se juntan a tomar té cuando están en comunidad, hablan con libertad, oye, yo he tenido conductas homosexuales, ¿tú tema o es un tabú? No, es un tabú. No. Nadie va a correr el riesgo de amenazar su prestigio contando intimidades que supuestamente ha cometido. Solo se da en el marco de una confesión. Solo se da en el marco de una confesión. Sacramento que de repente es muy, como dijera, es muy... indiscriminadamente. Dentro de todas las
de todo lo que se logra leer y pesquisar en las investigaciones, lo que apareció en el reportaje Informe Especial, no sé si tuvo la oportunidad de ver el reportaje Informe Especial. ¿Qué le pareció? Grosero. Grosero. Inhumano. Grosero e inhumano. Usted descarta todo lo que hay. Lapidario. Dentro de los antecedentes que se recogen de la investigación está el mail de María Ignacia. En ese momento, según la cronología de la investigación, Rodrigo Allende, sacerdote acusado por un estudiante por abusos sexuales, se ahorcó. Ese mismo día llega un correo a el mail de la iglesia. Dice María Ignacia del Porte, dice comillas, qué impotencia siento, yo paso por lo mismo que mi hijo, que ahora tiene 20 años. Las primeras relaciones homosexuales de mi hijo fueron con el sacerdote Tito Rivera Muñoz, un cura de la Catedral de Santiago, cuando él tenía solo 16 años. Mi hijo nos contó que este padre Tito acostumbraba a llevar a su casa acólitos. A los feos, según el padre decía, eran para la iglesia. Este cura mantenía relaciones homosexuales con diferentes jóvenes, menores de edad. Ahora mi hijo tiene odio a las religiones y temo por su vida. Por favor, díganme a dónde tengo que ir para denunciar esto tan asqueroso. Digamos que este correo de María Ignacia del Porte fue tratado de contactar por las personas que estaban realizando la investigación y nunca hubo mayor respuesta. ¿Usted reconoce esta acusación? No. Es una invención. Es una invención. No sé, María Sandra, si me puede ayudar en esto. Ya luego vamos a tener la oportunidad con su abogada. Yo reitero, esta persona, reitero porque ya lo dije, esta persona, María Ignacia del Porte, jamás fue hallada. Se trató de encontrar las personas que estaban realizando la investigación y no hubo respuestas por parte de ella. Pero usted rechaza esta acusación, por supuesto, de sexo con un menor de edad. Sí, por supuesto. Eso no existe. Ni siquiera en la mente de alguien que hubiera querido tener relaciones con un menor. Que, y lo hemos revisado, hay tanto testimonio de diversas fuentes que al menos siembran un atisbo de duda sobre su comportamiento sexual. No sé, la verdad que no. ¿Se lo ha preguntado en estos días a la vez que se van conociendo tantas voces distintas? Sí, pero no encuentro respuesta porque no sé cómo han tantas acusaciones, tanto material para denigrarme. Ahora, yo entiendo también que cuando uno llega a una parroquia hay gente a favor y gente en contra. El motivo, la liturgia, la pastoral, lo sacramental, la forma de vida. Entonces, ahora es el tiempo de aprovechar que uno sea sembrar. Usted actualmente está impedido de realizar misa, al menos estoy impedido públicamente. Públicamente, lo puede hacer solamente en privado y con una persona mayor de 50 años. Sí, sí. ¿Por qué está impedido de realizar misa, padre? Porque es usual que a uno se le separe del oficio religioso. Sigue siendo sacerdote hasta el momento en que... ¿Pero se le separa religioso solo por una investigación o porque hubo una sanción en su contra? No. La investigación da un juicio final. Y ahí aparecen las cautelas que... Se lo pregunto porque hay desconocimiento, por lo menos de mi parte. Yo entiendo que también dentro del mundo de la iglesia debería haber un principio de inocencia y que a usted lo separen del ejercicio del rol de sacerdote durante un tiempo prolongado. ¿Cuántos son? ¿14 años? 14 años. ¿Por qué tanto tiempo? No lo sé. No. Porque uno podría decir mientras dure la investigación, pero una investigación de 14 años medio extraño, ¿no? Sí, yo no sé el juicio de los que llevan la investigación. Eso quizás se lo podría responder mi abogado. Le voy a volver a preguntar respecto a la gran cantidad de casos de abusos dentro de la Iglesia Católica a menores de edad, muchos de los cuales hoy son adultos, porque estos han tenido también sus propios procesos para poder llegar a decir públicamente lo que les tocó vivir. Personas connotadas dentro del mundo de la Iglesia Católica, como el sacerdote Caradima,
¿Qué le parece a usted? ¿De qué habla? ¿Es un símbolo de descomposición? ¿Es una crisis moral? ¿Es una crisis ética? ¿Qué hay detrás de tantos casos que hoy yo creo que avergüenzan públicamente a los fieles y también a la propia Iglesia Católica y a su curia? Sí. Hay algo de eso que usted menciona. No sé explicarlo, pero creo que tantos casos por alguna razón se dan, alguna razón humana, psicológica. Ahora la Iglesia, si está en crisis, es una crisis religiosa, una crisis moral. Y lo está en el mundo entero, no es justificación. Pero en todo el mundo está esta forma impropia de llevar adelante su vida. Y creo que la crisis es fuerte, es numerosa. Y se sirven para depurar, para limpiar, para allanar los caminos que son sinuosos y difíciles. ¿Para eso hay que limpiar? ¿Hay que descabezar la Iglesia Católica? No. ¿No sirve que le acepten la renuncia al cardenal Esati, quien ha sido acusado en más de una oportunidad de encubrimiento? Incluso en este mismo caso, porque también el denunciante dice que habló de esto con el cardenal Esati y que... No hay que descabezar. Hay que educar a las futuras generaciones de otra forma. Pero ¿cómo podrían educar a las futuras generaciones aquellos que están siendo hoy día culpados o al menos inculpados de cosas graves contra la juventud, contra la niñez, contra la inocencia? Sí, pero no son todos los curas. Pero los que están involucrados se deberían ir. Sí, sería una forma rápida de solucionar el problema, pero no es la solución total. En el caso particular de la denuncia de Daniel Rojas, que lo acusa usted de este abuso y violación al interior de la Iglesia Católica y del supuesto encubrimiento del cardenal Esati, ¿usted cree que el cardenal Esati actuó con la prestancia, con la rapidez, con la claridad y transparencia que se espera de un cardenal? Yo creo que sí le dio tiempo al tiempo. Creo que no se apresuró en tomar determinaciones pensando en un proceso y que este proceso tuviera un fin. Y cuando terminó el proceso, el cardenal intervino, habló y dio la entrevista que conocemos de hace pocos días. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conversar con el cardenal Esati? Ahora no, pero un año atrás, 2 años atrás sí. Y nos juntábamos siempre en la sacristía de la catedral cuando él tenía misa. Y ahí algunas palabras trabábamos. Pero ahora no he recibido ninguna visita ni ningún mensaje. Y no solo del cardenal, sino de todos los curas con los que trabajé. ¿Usted esperaba algún gesto? Sí, por supuesto. Una llamada telefónica, un preguntar cómo amaneciste, qué necesitas. ¿Siente que le dieron la espalda a la Iglesia? Por supuesto. No, yo creo que el cardenal ha sido prudente. Pero mis compañeros de trabajo, por ejemplo, ninguno se ha tomado la molestia de preguntar o visitarme. Y la obligación es visitar al enfermo, visitar al encarcelado, visitar al que está mal. Y yo no recibí en estos años nunca ningún apoyo de... ¿Por qué cree que no lo han hecho? No lo sé. ¿Lo verán a usted como alguien que apesta y que por lo tanto acercarse a él puede contagiar? Yo he dicho que uno con estas situaciones cae como un leproso. Todos arrancan y todos se van
y ninguno apoya, ni los que uno creía más amigos, más cercanos, no están. El abandono es lamentable, pero es cierto. La soledad en la familia religiosa se da. Entonces de repente aparece como un discurso esto de la caridad, del amor, porque en el momento en que uno necesita no hay nadie, ninguno de ellos, salvo la familia natural. Sacerdote Tito Rivera, usted me ha dicho en esta conversación que mantenemos esta hora en vivo a través de la red, que reconoce haber tenido actos sexuales con mujeres, con una mujer, reconoce haber tenido actos sexuales homosexuales, todos consentidos. ¿Usted podría reconocer en su comportamiento algo que tenga carácter de delito? No. Estamos conversando con el sacerdote Tito Rivera esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos en vivo y en directo a través de la red. ¿Usted consideraba que alguno de los actos que usted ha señalado esta noche, haber tenido relación con una mujer, relación sexual con una mujer, haber tenido comportamientos de conductas homosexuales, si alguno de estos actos considera usted que podría ser considerado un delito, como por ejemplo haber tenido algún tipo de acercamiento o encuentro con menores de edad? No. ¿Rechaza tajantemente las acusaciones que lo vinculan a usted con haber tenido sexo o abuso o haber abusado de algún menor de edad? Nunca. ¿Rechaza también tajantemente, como lo ha dicho previamente, la acusación que se da en su contra de abuso y violación por parte del denunciante Daniel Rojas? Sí, lo rechazo. Estamos con su abogada, que nos acompaña también esta noche. Ella es María Sandra Pinto. Bienvenida, María Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Le preguntaba yo previamente al sacerdote Rivera por esta situación en la cual se encuentra él, que está impedido de realizar liturgias por un periodo bastante largo. Son 14 años. ¿Por qué se da eso? El padre Tito fue sometido a 2 investigaciones eclesiásticas. La primera por el hurto de las especies de la catedral. Eso es del 2015. Exactamente. Y a raíz de la declaración que usted ha señalado de Franco Figueroa, se da básicamente lugar a la segunda investigación. En razón de esas 2 investigaciones, el padre Tito resulta sancionado actualmente a 14 años. ¿Por qué lo sancionan? Claro. Se le condena por algo. Se descubre que algo había hecho mal. Exactamente. Lo primero que hay que explicar, porque en general la gente no lo sabe, es que los tribunales eclesiásticos tienen otra forma de funcionar muy diferente de la justicia, por ejemplo, penal. Ellos basan sus resoluciones en conciencia. Recta conciencia les señala. Pero también hay otro tema. Ellos, por ejemplo, por lo tanto, el estándar de prueba es mucho más bajo. Basta que yo tenga la convicción de algo y no necesito acreditarlo de la manera que tendría que acreditarlo ante un tribunal normal. Lo que sigue siendo bastante contradictorio, considerando que generalmente se acusa a la justicia eclesiástica de ser blanda con los sacerdotes que han sido acusados de abusos sexuales deshonestos contra menores de edad. La segunda cuestión. Todos sabemos que la justicia penal, quien es indicado como imputado, tiene inmediatamente y tiene la obligación de comparecer a cualquier audiencia o en su primera declaración, a partir de su primera declaración, con asistencia de un abogado. Por eso está la Defensoría Penal Pública. Correcto. Y eso ha estado siempre. Anteriormente existía el abogado de turno. Correcto. Sin embargo, en el Tribunal Eclesiástico no existe. Si usted ha revisado la carpeta de estas 2 investigaciones, al padre Tito le tomaron declaración incluso en circunstancias que uno diría que son discutibles. Él estaba precisamente en la casa de... ¿Cómo se llama, Tito? Es una casa... El hogar sacerdotal. El hogar sacerdotal, que está hecho para personas que no pueden valerse por sí mismas y necesitan asistencia. Perdón, abogada. Entonces, en esas condiciones tomaron declaración. Pero hay una cuestión que me interesaría que quedara clara. Tito no se defendió, como podría, entre comillas, haber hecho, ni en la primera investigación ni en la segunda.
básicamente por su estado de salud. O sea, él estaba en el hospital, estaba en este hogar, y por lo demás, porque el abogado que debe defender en el tribunal eclesiástico no es cualquiera, tiene que estar habilitado ante los tribunales eclesiásticos. Les quiero traerla nuevamente al caso en cuestión, que es el que genera toda esta ola de comentarios, este reportaje en Informe Especial y otros tantos reportajes que han aparecido en la prensa. ¿Por qué cree usted que Daniel Rojas reitera esta denuncia hecha el 2015, esta vez en Fiscalía el 2018, acusando al sacerdote Tito Rivera de violación y abuso sexual al interior del edificio de la catedral? Yo no puedo entrar en el fuero interno de don Daniel, pero allí él efectivamente es dirigido bien, pero parcialmente, por las funcionarias de la catedral a la OPADE, a la Oficina Pastoral de Denuncias, y queda señalada su denuncia. El 2015. Claro. Y muy pronto, o sea, esto empieza muy pronto después del 12 de marzo, que es la fecha que él señala como de presunto. Él continúa yendo a la iglesia y tenemos en este momento varios testigos que nos señalan que iba a pedir dinero y que lo hacía incluso de manera agresiva. Incluso hay una especie de chantaje a una funcionaria porque le habría dicho: si no me das plata, voy a acusarte que te vi tomando cerveza en una fuente de soda aquí cerca. La funcionaria estaba intimidada. Hay un padre también que señala que tuvo que pedir que lo sacaran con la personalidad, más allá de cualquier cosa, un tanto agresiva. Él puede ser un indigente, así lo señala hoy en día. Él puede haber sido un comerciante ambulante anteriormente, pero en ambos casos es una persona que está sobre los 40 años y sabe muy bien, sobre todo si pernocta en una banca en la Plaza Lastarria, como él dice, sabe muy bien que podía dirigirse a la policía, a los tribunales, a la fiscalía. Demora 3 años en hacerlo. Y cuando finalmente lo hace asesorado por un abogado que es muy distinguido en el foro, como es Alfredo Morgado. Todos sabemos que esto, entre comillas, se desata a raíz de una denuncia de la radio Bio Bio. Yo tuve está tomado de la carpeta literalmente. Pero hay un detalle. Además, se muestra la demanda civil de la que no teníamos conocimiento, no ni el obispado ni yo, porque no se nos había notificado. El único que pudo haber dado esa demanda claramente es el colega, lo que no está mal. Pero también es cierto que hay una inconsecuencia cuando vemos a don Daniel Rojas, lo vimos todo, diciendo justicia. Él pudo haber dicho, y estaba muy bien que lo hubiera dicho: yo quiero verdad, justicia y reparación. Porque como abogado que soy, tengo claro que si uno cree ser víctima de un delito, tiene derecho a una indemnización. Pero aquí él separa las cosas y sin embargo la demanda va desde el principio y él lo sabía, se la firmó pues. Permítame plantear otra situación que está dentro de la investigación que hace, insisto, esta es una investigación que hace el sacerdote Francisco Walker, obispado, justamente para llevar a cabo esta investigación el año 2015. Y aquí hay un antecedente que no aparece en el reportaje de Informe Especial, padre, que dice lo siguiente. Palabras de Monseñor Juan de la Cruz, que relata lo siguiente, comillas: después de una misa se le acercó un hombre de unos 30 años a pedir dinero, ya que tenía SIDA. Como yo le dije que no podía, él me dice que si no lo ayudo, tendrá que vender su cuerpo por plata, como lo hace. Dice que sabe todo, que sabe lo que pasa en la pieza de arriba. Esto está dentro de la investigación que hizo el sacerdote Francisco Walker. ¿Usted había escuchado de esta denuncia, sacerdote? Sí, la leí en la investigación que hizo el padre Walker. ¿Y qué le parece? No es así. También rechaza el hecho que alguien haya señalado que sabía lo que ocurría, como que si hubiera una forma de actuar, un modo operandi, donde en esa habitación de arriba ocurrían cosas frecuentemente. ¿Cómo sabía él? ¿Lo vio? Él participó, lo vio, le comentaron. ¿Quién se lo comentó? Eduardo.
lo que yo quisiera acotar al respecto es que ya existe en la carpeta de investigación la declaración de una funcionaria que nos señala que entra en contradicción con la declaración de Daniel Rojas, porque Daniel Rojas dice que se acerca a ella llorando, le cuenta lo que le pasó. Lo habría dirigido a la OPADE y le habría dado 20.000 pesos. La verdad es que la funcionaria cuenta otra historia. Cuenta que este señor se le acerca diciendo que tiene SIDA y que está desesperado porque no tiene plata para los remedios. Por eso ella le da los 20.000 pesos. Le dice en ese momento que él tiene una sobrevida de 2 años, según le informaron los médicos, y resulta ser de que finalmente le dice a la misma funcionaria: esto parece ser un milagro porque ahora estoy muy bien. Entonces, hay contradicciones que son muy fuertes. Yo creo que así como don Daniel Rojas, a través de su abogado, tiene la posibilidad de señalar las pruebas que acreditarían su posición, también es cierto que hay otras tantas piezas que nosotros podemos mostrar y podemos argumentar para que finalmente sea un tribunal el que dirima. Finalmente, eso lo hemos dicho, que va a establecer la situación final y procesal del sacerdote que está acá con nosotros. Brevemente, a ver si me puede responder brevemente lo siguiente. ¿Por qué cree usted que ha habido tantas voces que acusan al sacerdote Tito Rivera acá presente de actos deshonestos, impuros, incluso algunos abiertamente de delitos? Yo tengo una teoría y creo que como todos los televidentes, digamos, también, empieza a tenerla. En primer lugar, hoy día esta causa en especial ha sido tomada porque hay 2 partes. Una, el delito que se le imputa a Tito Rivera, y otra parte, la actuación que se le imputa al cardenal señor Esati. Correcto. Por lo tanto, no es difícil entender que en realidad la investigación va dirigida no tanto a Tito por Tito, es necesario Tito, pero la única posibilidad de poder, en este momento, poder formalizar, acusar y condenar al cardenal pasa porque este delito se ha comprobado. ¿Es finalmente Esati a quien quieren llegar? Más aún, yo tuve oportunidad de escuchar al fiscal regional Emiliano Rojas hace unos días atrás, a quien respeto mucho, pero él lo dijo abiertamente. Lo que la Fiscalía hoy día busca es tratar de configurar el delito de asociación ilícita respecto del arzobispado chileno. Y incluso lo explicó, efectivamente concurren, en teoría, los requisitos de ese delito. ¿Qué significaría eso? Significaría de que si en realidad esto se logra, lo que van a poder hacer es acusar y condenar no solo al cardenal Esati, al cardenal Errázuriz, sino que a toda la conferencia episcopal. Tengo acá un documento que nos han hecho llegar el día de hoy, que es un documento enviado el día de ayer a la iglesia chilena. Dice: Monseñor Ricardo Esati Andrero, me han dado la autorización para poderlo compartir con ustedes, arzobispo de Santiago, respetado presente nota, quiero manifestar mi voluntad de ser reducido al estado laical. Usted comprenderá cómo estoy viviendo este tiempo cuaresmal. Desde el profundo amor a la iglesia, creo que lo que pido redundará en bienes para la comunidad eclesiástica y el mío propio. Implorando su comprensión por no hacer personalmente esta petición por razones de salud, le ruego que tenga bien aceptar esta solicitud. En la paz de nuestro Señor y de su Madre, la Virgen María, sacerdote Tito Rivera Muñoz. Esto es básicamente pedir salir del sacerdocio. Así es. Todavía hay un tiempo prudente en el cual estas peticiones son escuchadas por la Iglesia. Padre, lo último que le quiero preguntar esta noche, tomando un texto bíblico, eso que dice que la verdad nos hará libres, ¿hay algo que quiera decirle usted a la gente, esa misma gente que según usted mismo señala, lo acusa, lo imputa previamente, aquellos que lo acusan también de estos delitos y hechos deleznables? ¿Hay algo que algún perdón? ¿Quiere algo decir sobre el final de esta entrevista a la gente que la está viendo en vivo y en directo para todo el país? Sí, que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se dice es verdad. La única verdad es Jesucristo, camino, verdad y vida. Yo me he dedicado mucho este tiempo a
la lectura, a la oración y a cumplir esta penitencia que Dios me impone, no sé por qué. Los frutos de esto los veremos con el tiempo. Por las acusaciones falsas que se ha dicho por el periodismo tanto escrito como televisivo. Que no crean la primera agua toda esta historia que se ha tramado. ¿Por qué? No lo sé. Supuestamente va con un fin de algún superior más arriba, pero no. ¿Hay algo de lo que se arrepiente, padre? Me arrepiento de no haber tenido la valentía de rechazar algunas situaciones comprometedoras, haber sido más endiosado, como algunos sacerdotes compañeros míos se endiosan y andan a 3 pasos de distancia del resto. Me arrepiento de no haber sido más duro en el sentido de rechazar, como dije, algunas situaciones. Y me arrepiento de no haber hecho caso a mi madre, que nunca quiso que yo fuera cura. Mi padre, un socialista de tiempo de Grove, tampoco quería que yo fuera sacerdote. Quizás ellos estaban en su fuero interno avisorando toda esta situación que con el tiempo me iba a ocurrir. El sacerdote Tito Rivera, esta noche con nosotros, su abogada Ana Pinto. María Sandra, disculpen. María Sandra Pinto también nos ha acompañado en esta parte final de la conversación. Yo reitero algo que usted evidentemente tiene muy claro. Hay un principio que se llama el principio de inocencia, que están investigando este caso para determinar las responsabilidades. Si las responsabilidades hablan, ojalá que el castigo sea el que merecen las personas involucradas. Quiero agradecerle también a ustedes que han estado muy atentos y han permitido, a través de todos sus comentarios, convertir esta conversación en trending topic nacional. Vamos a hacer una pausa y al regreso ya estamos junto a la doctora María Luisa Cordero, este encuentro habitual de los días miércoles acá en Mentiras Verdaderas. Once de la noche, 13 minutos, 11 de la noche y 13 minutos de este día miércoles, donde le hemos pedido prestado esta primera hora, casi hora y cuarto, a la doctora María Luisa Cordero, con quien tenemos una reunión de cofradía. Para pedirme permiso. Porque los miércoles son tu día, por eso el lunes tuvimos este bonus cofradía. Track. Exactamente. A toda la gente también que te sigue, muchas gracias por tenerlo. La compañía. La paciencia y el respeto, porque teníamos esta posibilidad y creíamos que era muy importante conocer también ese testimonio que yo creo que remece por muchas cosas que dice. Hay un principio de inocencia, ustedes saben, la justicia establecerá quién tiene la razón, quién miente, quién dice la verdad. Mientras eso no pase, me parece muy atingente escuchar de un sacerdote las cosas que hemos escuchado respecto a, por ejemplo, la homosexualidad dentro de la iglesia, algo que ha sido tabú, que ha sido tapado durante años, el hecho que tuvo relaciones sexuales con otra mujer, que en el fondo que son seres humanos y que tienen eso que tú has dicho tantas veces. Son seres humanos, son personas que caen en tentación. Claro, es lo que yo sentía ahí en la silla. Claro, porque tú estabas ahí sentada. Me sentía, me vino como una sensación de respeto hacia él. Yo dije, él es un ser humano que lo están juzgando, pero tiene una dignidad a partir de la verdad. Tú sabes lo fanática que soy yo de la verdad. Y aquí en Chile la verdad es un valor incómodo, sobre todo para la iglesia en la que yo milito, que es la Iglesia Católica. Claro, porque yo me pongo también en el puesto de la gente que nos ve, los que vimos el reportaje de Informe Especial. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver una parte, el testimonio que da. En el escaño con este... el testimonio que da el acusante, en este caso, desgarrador. El denunciante, esa es la palabra. El denunciante, desgarrador. También ver sobre el final que el informe psiquiátrico de la PDI dice que no hay atisbos de que esté inventando, y uno ve a un hombre destruido que, según su relato, después de este episodio vivido en la catedral, según el relato del denunciante, según este episodio, su familia no le cree que es homosexual, termina viviendo en la calle. O sea, para él, desde su perspectiva, esto le marcó la vida y lo llevó a vivir a la calle, a perder a su familia, le marca un antes y un después. Uno escucha ese testimonio, después escucha el testimonio del sacerdote, que es la otra parte, y uno se va armando un drama gigantesco, global,
de diversas miradas, de diversos ángulos. Y yo sin haberle hecho un peritaje al denunciante, tengo la impresión que él es consumidor de pasta base. Extraordinariamente delgado, está edentado total, prácticamente tiene una emocionalidad desbordada, es la típica persona que llora sin llanto, sin lágrimas. Tiene como unas frases aprendidas y me llama la atención que lo hayan encontrado normal en la PDI. Me encantaría ver el peritaje y quién lo hizo, porque claramente él tiene signos y síntomas de daño cerebral por consumo de alcohol o droga. Entonces, que eventualmente no quita que pudo haber sido víctima de... O sea, y yo creo que aquí en Chile tenemos que aprender a enriquecer nuestro conocimiento sin que decir, allá la doctora se está dando vuelta la chaqueta. Por eso hago la aclaración. No, pero es que yo ya estoy hasta más arriba la coronilla, la explicación a los tontorrones que no quieren entender. Estamos describiendo un hecho. Yo estoy tratando de parecerme lo más posible a los gringos y a los alemanes. Describir. Claro. Sin decir, que es algo que aquí no siempre no existe. Aquí nosotros somos amebas, nos pinchan y reaccionan. Nosotros, digo, porque soy chilena. El peritaje de la PDI... Me encantaría verlo, que me lo mandaran, me encantaría. Decía textualmente, a ver si me acuerdo, decía el peritaje de la PDI que presentaba... no me acuerdo en este momento la palabra, pero presentaba... ¿Cómo era el que decía el peritaje de la PDI, por favor? ¿Quién lo tiene por ahí? Si me pueden ayudar arriba, Nicole. El peritaje de la PDI decía que presentaba un trastorno, un trauma, no me acuerdo cómo era la palabra específica en este momento, pero que era compatible con lo que él relataba. Es decir, que esto que él estaba viviendo, esto que él estaba sufriendo, tenía mucha relación, presunto daño psicológico asociado a presuntos hechos por él denunciados. Eso era básicamente. Y síntomas ansiosos depresivos asociados al hecho denunciado. Eso era particularmente ¿Depresivos él? Eso es lo que decía, eso es lo que dice el peritaje de la PDI. Te estoy repitiendo lo que dice el peritaje de la PDI por sus profesionales, tres psicólogos que hicieron ese peritaje. Van a tener que revisar esos psicólogos y que revisen sus conocimientos. No tiene nada de depresivo. Es una persona que tiene claramente una intencionalidad manipuladora y de sacar lo que nosotros en psiquiatría llamamos la historia es tan redonda que saca ganancias secundarias. Te voy a preguntar algo que te va a parecer pesado. No importa. ¿No te parece soberbio de tu parte que tú, sin haber escuchado al denunciante, seas capaz de decir que el trabajo que hicieron los peritos de la PDI no está a la altura? Yo lo escuché en la larga conversación con el caballero del ojo, ¿cómo se llama? ¿Pavlovich? Santiago Pavlovich en Informe Especial. Una hora. Prácticamente conversaron un escaño. Y yo fui dándome cuenta y tomando apuntes dentro de mi mente de las características del relato, de la fisiognómica, ¿cómo te diría yo? Las características del relato. O sea, es un relato aprendido y con una clara intencionalidad reivindicativa. Entonces yo no tengo ninguna soberbia, yo estoy describiendo y discrepando del diagnóstico de los peritos que lo vieron. Dicho eso, respecto a lo que señala el sacerdote Tito Rivera... Yo no escuché nada, porque usted estaba musitando en este rincón. Así que yo no escuché nada. Con micrófono porque él hablaba muy bajito. No se escuchaba nada ya. Con el maldito bombo en la oreja no se escucha nada. Él habla de de que prácticamente él se atrevía a decir que el 50% de los sacerdotes eran homosexuales. ¿No te acuerdas que yo en la radio te dije que hay un extraño estudio oculto de unas personas muy serias y la prevalencia del homosexualismo en las iglesias, pero en la católica era específicamente, porque las otras también tienen, pues si no le carguemos la mata a la iglesia católica, era un 64%. Un sociólogo francés que escribió un libro que se llama Sodoma, ha hablado de un 80% incluso de homosexuales. Y yo le planteaba respecto a esta situación de la iglesia que durante años cuestionó, erradicó y de alguna manera discriminó a la población homosexual, siendo que dentro del mismo sacerdote hay tanta prevalencia homosexual. Claro. ¿Cómo? Es bien ilógico, ¿no? Aquellos que dicen, no, la homosexualidad poco menos que es una cosa terrible dentro de ellos mismos. Los papas del siglo XIX y comienzo del XX, el Papa Pío XII fue el Eugenio Pacelli, que vivía con pompa, lleno de joyas, babuchas de seda. Hay una persona que yo conocí que fue cura y fue ayudante, acólito de Eugenio Pacelli, y él se casó, después tuvo una familia aquí en Chile y por el trabajo de su esposa yo lo conocí. Su esposa era una brillante psicopedagoga chilena y él nos contaba
Felipe se llamaba, no voy a decir su apellido para no incomodarlo si me está viendo, que era un ambiente ostentoso, lleno de oro, de oropel, y la iglesia hablando de la humildad, de la pobreza del niño que nació en el pesebre. Entonces la inconsistencia se da donde quiera que haya un ser humano lleno de poder. La inconsistencia también del silencio que han guardado no solamente la iglesia chilena, sino que la iglesia, insistimos, hablamos de la iglesia porque quizás es lo más conocido, pero en otras iglesias también ha ocurrido esto, el silencio cómplice que ha habido en muchas ocasiones. Podría haber tenido más voces de misericordia con los homosexuales por la realidad que tienen dentro. No, y con los delitos que se han cometido contra menores, los abusos, el silencio patético de autoridades de la iglesia, no solo en Chile, sino que... No, pero imagínate que acaban de condenar a 6 años a Pell, que era el mano derecha de Bergoglio, el encargado de La Plata, el australiano era. Claro. 6 años. Por delitos económicos. Claro, no, y porque ha violado niños, se va a 6 años. No, claro, ahí están los delitos económicos, que se investiga el Banco Vaticano, están también... Bueno, una de las cosas que más me impresionó a mí, Carmela de San Rosendo, católica de Puerto Montt, que llega a Roma en febrero, cuando estabas naciendo, tú en enero del 75, llego a Roma y yo tenía esas cámaras Polaroid, no existían estas maravillas ahora, y saqué una foto que casi me caí de traste cuando veo Banco del Espíritu Santo. Madre mía, que yo, ¿dónde he llegado Sodoma y Gomorra? Porque ¿cómo un banco va a tener el nombre? Bueno, aquí los de la Católica tienen a Cristo vendiendo salud, Cristo UC. Entonces, toda esa hipocresía a mí me violentan en extremo. Todavía tengo la foto del banco. ¿Tú eres católica? El banco, sí, pero yo no soy, no me gusta este catolicismo hipócrita y tapado, ¿te fijas? Porque a mí me gusta el Cristo que anduvo en la tierra, que fue amigo de prostitutas y publicanos. Me encanta esa frase tan democrática y tan verdadera y tan real. Y la iglesia ha tenido un silencio mórbido y patológico. ¿Qué se podría hacer, María Luisa, para que aquellos que son embajadores de la fe, que son guías espirituales? No, yo en eso coincido con nuestro común compañero y amigo Sebastián Gajardo, que él decía que a él lo confortaba porque él trabajaba con los órganos vivos de la iglesia, la comunidad católica. Claro. Y ahí a ti se te levanta el ánimo, supuesto, en otro mundo. Pero respecto al problema mismo, que son los sacerdotes finalmente los que terminan cayendo en estos actos, ¿cómo se puede cambiar eso? Hay que borrón y cuenta nueva. Yo personalmente, como soy vehemente y un poco fanática y rígida en mis apreciaciones, abolición del celibato, y vamos viendo lo que pasa, hombre, vamos viendo lo que pasa. Porque el padre Tito es bisexual, claramente. Lo dijo. Lo dijo, ¿te fijas? Pese a que, mira, porque él dice, no me considero homosexual, pero sí he tenido conductas homosexuales. Claro. Eso a veces puede ser no querer reconocer nomás, ¿no? Por el peso. Pero no deja, a lo mejor también está el peso ahí. No deja de tener también un buen trato, te fijas, un buen trato hacia sí mismo y un respeto a la iglesia a la que ha pertenecido. Que según él le ha dado la espalda. Claro. Porque dice que ni un sacerdote lo ha llamado, pero estaba como amaneció. Bueno, es que cuando tú caes aquí en Chile en desgracia, te transformas en un leproso. Ese es el mismo ejemplo que puso él. Un leproso, lo que me pasó a mí con las licencias. A mí me llamó muy poca gente. Yo te tengo en el altar de mis gratitudes a Morandé, a La Madrid, a toda la gente que no me dio la espalda. En la radio que trabajamos a mí me echaron el 28 de diciembre del 2003. Meses después del incidente, el montaje que me hicieron durante el gobierno de Lagos con connivencia de cierta persona que ahora es diputado, un colega. Y entonces yo era una leprosa. Y eso es muy terrible, es una de las cosas que más te socava emocionalmente, ¿eh? Pues cómo tú vas a perder tus características positivas porque te están colgando una cuestión. Los seres humanos somos de luz y de oscuridad también. ¿Te sentías así como leprosa en ese momento? Sí. Me sentía totalmente abandonada y despreciada, mirada en menos, maltratada. A propósito de feminismo y maltrato, porque los maltratos a las mujeres no solamente que te maten o te den un chopazo, claro, o te peguen, ¿no? Dentro de la investigación, nosotros como programa, como equipo que se preparan estos casos, hay mucho texto, está la investigación del padre Walker, está también la carpeta judicial, el expediente que se abre, están las declaraciones. Hay el síndrome de los bomberos después del incendio. Dejémoslo ahí. Pero te quiero preguntar lo siguiente. ¿Por qué crees tú que hay tantas voces que ponen en cuestionamiento el comportamiento sexual del padre Rivera?
tantas voces distintas, de mismos sacerdotes, de ex diáconos, de personas que lo acusan? Porque es muy cómodo y muy vendedor y muy protector criticar. Es el deporte favorito de la gente. La empatía no existe en condiciones habituales, menos con una persona que cayó en desgracia. Pero ellos revelan ciertas conductas del sacerdote, según su punto de vista. ¿Por qué se habrían de concertar tantas voces distintas para dañar? Pero yo me pregunto, ¿y el padre, los sacerdotes que hablan del padre Tito, perdonando la expresión tan lola, no cachaban ni una? Nosotros en Puerto Montt teníamos un cura, la sospecha abierta, flagrante, que era homosexual. No con ánimo agresivo, sino era parte del paisaje de Puerto Montt. Bueno, ese cura después fue asesinado por unos tipos, unos cabros que él llevó a su departamento en Puerto Montt y le robaron plata y lo mataron, lo ahorcaron. 25 años después de la sospecha. Pero no me responde lo que te pregunto. ¿Por qué tantas voces se levantan al unísono? Porque es el coro de los Vengadores, Eduardo. ¿Quién se acercó a preguntarle a él cuando ya empezaron a haber rumores y comentarios y cosas? Padre, ¿es cierto esto que está pasando? ¿Quién lo encaró? ¿Me entiendes? ¿Por qué tú, después que se destapó la olla, entre comillas, si no hubiera sido por la denuncia de este personaje que hace la denuncia, Daniel Rojas, y detrás del cual está un abogado socialista con ciertas ambiciones políticas, por no decirlo, ¿te fijas? ¿Tú te refieres a Alfredo Morgado? Sí. Pero abogado. Sí, claro, sí, pero qué curioso la militancia política, qué sé yo. Me encantaría saber, Morgado, qué piensa de la tragedia de Venezuela, por ejemplo. No, pero le dan como tarro a este cura que se cayó. No, estoy poniendo un ejemplo. Que estoy haciendo. Él está en su condición de abogado, no de político. No, pero yo te estoy diciendo, a uno le gustaría que ciertas personas que rajan vestiduras con tanta intensidad contra la Iglesia Católica tuvieran la misma vehemencia, la misma pasión y la misma certidumbre con otros personajes tanto más siniestros que los miembros de mi iglesia. Eso es lo que me molesta, ¿te fijas? Eso no son cosas distintas. No. Lo mismo Chana, mira, como decía mi mamá, que era campesina, lo mismo Chana que Juana, el tema que estamos hablando. La decencia, la dignidad. Eso se lo pides a los que practican la política contingente. Él está en su condición de abogado, ¿no? Bueno, pero tú no te desprendes lo que tú eres cuando examino un paciente, no dejo de ser católica, no dejo de ser vehemente, no dejo de ser media categórica. Sigo siendo la misma. Fíjate que no me metas, esa es una cuchufleta que tienes tú. No, es que yo no siento cuchufleta, pero tú me dices, estás poniendo en cuestión el trabajo profesional de Alfredo Morgado solo porque es socialista. Pero el sorete que tiene, po. No se está que un poco política, el sorete empático que yo tengo con el cura Tito. Porque mal que mal, el cura Tito a mí me representa el cura de mi pueblo, tararirarira. ¿Entiendes? Tenemos todas esas cosas. ¿Qué pasaría con ese sorete si la justicia establece que el cura Tito es responsable de lo que se le acusa? A lo mejor seguiría mirándolo igual. Seguiría mirándolo porque no tengo ganas de apelar a la justicia porque tengo conflictos con la justicia. Claro, porque está involucrada en esto. Estoy involucrada en un incidente, pero es lo mismo que hemos hablado cuando mandan a los sinvergüenzas que se coluden a hacer clases de ética. Sí. ¿Tú quieres que yo respete a esa justicia? ¿En qué canal estamos? Este es el libro que me regaló la abogada del padre Tito. ¿Cómo se llama? Taip, que es su hijita, que es una niñita adoptada, y ella va contando la historia. Bonita historia. Alcanzarle y muy sensible y muy bonito. Así que gracias a la abogada. ¿En qué canal estamos? En la red. La red. Más 4.1, nos copiaron el nombre para el nuevo servicio de transporte del Transantiago, que ahora se llama Red también. Vamos a escuchar la opinión de la gente y luego comentamos con la doctora María Luisa Cordero. Me parece que el cambio de nombre no es tan importante, es más importante el cambio de servicio. No me parece tan importante el cambio de nombre, sobre todo si costó más de 500 millones de pesos, lo encuentro un nuevo abuso por parte del gobierno. Ya te digo, me parece importante que brinden un verdadero servicio a los trabajadores de Chile, a los ciudadanos, a los que verdaderamente pagan los impuestos. Comparto plenamente la opinión de nuestro compatriota y encuentro un despropósito
De tanta necesidad que hay en Chile, se manden ese gasto gigantesco. Que fue desmentido por la ministra. Que espero que no haya ningún miembro de familia del gobierno. Que la ministra lo desmintió. Ella dijo, no se han pagado 500 millones a nadie. Lo que se ha pagado hasta ahora es una cifra menor a 50 millones que tiene que ver con el proceso de publicidad. Era una fake news. Se le corrió el cero como la cuenta eléctrica que le llevó una señora de Pudahuel de 6 millones de pesos. Cumplo con decir lo que dijo la ministra, que desmintió ese gasto de que ahora, si después se descubre que efectivamente se hizo, ahí están mintiendo. Bueno, pero por lo menos don Ricardo le pagó 300 millones al Bam Bam, por la porquería del Transantiago. Dice que no jodan, oye, no jodan tanto. Lo importante es que esta cosa aumente la movilidad eléctrica. Que reduzca los tiempos de viaje. Que reduzca los tiempos de viaje. Que se integre. Y que la gente cuide esos buses limpiecitos y ordenados, que los choferes no orinen adentro. Léela un balde o le pongan un bañito por ahí. Porque el Transantiago era un horror. El baño era esos fuelles, ¿sabías tú? Sí, claro. Por eso que se destruían tan rápido, porque con la fuerza del ácido nítrico, el meao, se fueron quemando. Y ojalá también que se les den a los conductores del Transantiago ciertas medidas mínimas, como tener un lugar de descanso o un baño en los terminales. ¿Cuántas veces vimos las noticias que las terminales, que eran unas calles nomás, y veíamos ahí a las personas? De hecho, un conductor una vez, ¿te acuerdas que resultó herido? Creo que murió aplastado. Lo atropellaron, creo que lo mataron. Porque estaba orinando ahí y se soltó. Estos somos nosotros los que tenemos que controlar estas promesas, que se concreten y que sigan mejorando. Y que esto llegue a las provincias, a las regiones. Recordemos que cada peso que se invierte acá en el ex Transantiago de Red... ¿Cómo le llaman eso? El efecto espejo. Todo le ponen un nombre tontorrón. Se invierte también en... yo no he dicho efecto espejo. Así le pusieron. En el efecto reflejo. Reflejo, no era espejo. Se invierte también en los sistemas de transportes del resto del país. Recordemos que se han hecho algunos cambios. Por ejemplo, nuevo estándar que se exigirá a todos los buses que ingresen a la flota. Esto implica los nuevos 100 vehículos eléctricos que ya están en Chile, que comenzarán a funcionar a fines de marzo y que se suman a los 490 buses que ya están circulando y que son eléctricos. Junto con esto se debe conocer que durante el segundo semestre se abrirá una nueva licitación de la red que busca renovar la mitad de las empresas a cargo de la flota. Las nuevas empresas deberán presentar una cuota de buses eléctricos, eso de electromovilidad. El nuevo nombre se asociará a los colores. Que no nos quedemos solamente en el gesto, ¿no? Depende de nosotros, que sigamos a lo mejor en el contexto de este programa haciendo evaluaciones periódicas, cómo se comporta el nuevo sistema de locomoción colectiva de Santiago. Y también no está de más pedirle a la gente que cuiden, que lo cuiden, que no lo ensucien, no lo rayen, no lo destrocen. Sí. Y de denunciar, ¿no? Cuando algo así está ocurriendo, porque uno tiene que entender que estas cosas nos pertenecen a todos y finalmente de una u otra forma las terminamos pagando. Dejemos de lado el feísmo y la mugre chilense, que el lugar donde llegan los chilenos quedan toneladas de basura, raya y disparate. El Transantiago es financiado mediante un aporte por todos los chilenos, por lo tanto nos pertenecen de alguna manera. Yo prefería Mr. Paico que los monos horrendos que hacen en las paredes de ahora. Pero mil veces lo añoro, fíjate, lo añoro. Y cuando escribían Paico. ¿Cuando lo escribían o cuando lo graficaban? Las dos cosas. El logotipo. Lo añoro, fíjate, porque es como un Chile como más respetuosito y más erótico. Y ahora esos monos horrorosos, unos drogadictos babeando con unas letras horrorosas. Me carga. Ojalá que funcione mejor a una red de metro más extensa, que se ha dicho que el metro es como la principal víctima del Transantiago. Sí, pero es que la gente tiene más confianza en el metro que en los buses. Si eso es así. Que son más eficientes, son más puntuales, pese a que algunos en la hora punta o punteo, como le llaman, es difícil entrar, le llaman así porque les pasan las dos cosas. Claro, en la hora punta viene asociado a la palabra, claro que sí. No se ríe, pero la verdad que para aquellos que esto es lo cotidiano, se transforma en una situación bastante incómoda y desagradable, ¿no? Nadie quiere andar en un vagón que sea, bueno, ahora tienen aire acondicionado, pero cuando no tenían, calurosos, todos sudados, con los aromas ahí a flor de piel. Cuando más usé el metro fue cuando fui a estudiar a Londres, y es en España. Fantástico. Bueno, en Cataluña se llamaban los ferrocarriles catalanes, eran unos trenes de lujo. ¿Ferrocarriles catalanes? Ellos, como siempre alejándose de la España española, se llamaban ferrocarriles catalanes el metro en Cataluña. ¿Podrá ser legado del gobierno de Sebastián Piñera
el cambio y la modernización de un yo sistema de pienso que transporte? sí, es una de las pocas cosas posibles que las puede hacer en el corto periodo de 4 años, sin reelección, desgraciadamente. Desgraciadamente, lo que hablamos en el programa hoy día a las 6 con Pancho de la Maza. Otro tema que está en la agenda y que ustedes también nos han pedido que comentemos junto a la doctora María Luisa Cordero tiene que ver con esta portada. Mire, por favor, Virginia Rey. En las cuerdas, Contraloría anuncia nueva investigación en Viña del Mar. Un reportaje de Clinic develó una presunta nueva irregularidad de la Municipalidad de Viña y el municipio habría presionado a TVN y Canal 13 a última hora para que ficharan un nombre de alto impacto para el Festival de Viña apenas 48 horas antes de que la Contraloría presentara una auditoría que detectó el déficit de 17.000 millones de pesos de las arcas municipales. Así, según esta investigación de The Clinic, llegó el acto de los al escenario de la Quinta Vergara. En el fondo, Backstreet Boys para tapar Era el humo. la investigación. Y eso los contrataron a última hora. Exactamente. Según lo que dice esta investigación de The Clinic, que es un proceso que yo se debe no investigar. necesito la investigación de The Clinic, igual lo felicito. Felicito a este periodista Baibel que está destapando el horror de Mauricio. Pero yo cuando esta señora y sus colaboradores dijeron que la reparación del reloj de Flores, ¿te acuerdas que 2 curaditos, 2 adolescentes, rompieron? costó? Yo de mi cama gritaba, señora, ¿Eso costó? 1.800 millones de pesos costó el arreglo. Eso lo dijeron en las noticias. ¿Estás segura? 1.800 Te lo juro, yo gritaba en mi Está cama. mal esa cifra. ¿Con qué lo arreglaron? ¿Con alambres de oro? Mandan dirundan, porque te lo prometo. Y después otro arreglo. Y cuando subí al mar, yo también me fijé en eso, cuando sabía la salida de las olas anunciadas por los marinos, ¿te fijas? A las 40 salía la señora Reginato diciendo que la salida al mar costaba 300 millones de pesos en la reposición de banco y de planta. 4 asientos calambrientos que nos cuestan más de 50 lucas y dos palmeras. Esas cosas también son procesos largos, tienen que empezar a revisar los libros. En algún minuto saldrá alguna condena o uno espera. Claro, muchas veces se juega contra la mala memoria, porque hablamos de esto, se acaba. Aparece otra cosa, hablamos de eso, se nos olvida lo anterior. Hay que hacer un seguimiento. No, hay que mantener información y controlarla. Lamentablemente, las municipalidades se han convertido en un foco de corrupción y de depredación. Claro. Sí, desgraciadamente. Lamentablemente. Sí, que impacta en la mala educación que imparten. Y en una serie de necesidades que tiene el municipio. Si alguien tiene contacto directo y cercano lo que pasó con el colegio, que no habían alumnos, habían ratones que defecaban como malo de la cabeza en cierta municipalidad que no voy a nombrar. Y ese tipo de cosas pasan, y lamentablemente muchas de ellas, a mí lo que me sorprende es por qué los órganos contralores no siempre tienen, al parecer, las atribuciones para establecer antes de que hay gastos que no corresponden. Es que ahí está por eso yo siempre te digo que el país lo gobierna Correa y sus lobistas. Nosotros tenemos un país paralelo que manejan los militares con el usufructo de las excedentes, el cobre, la soltura de cuerpo, la capitalización de Codelco, le llaman capitalización a los déficits que hay que reponer. Te engatusan con unas palabras que no corresponden a la realidad. Las capitalizaciones, tapar los hoyos financieros que tienen empresas estatales que son botines de los políticos. El Estado como un botín de campaña. Exactamente. Entonces, yo creo que, y la otra cosa, ¿quién controla, Dima? A propósito de la clínica estética, después aparece la señora, ¿cómo se llama la señora? No me acuerdo, Carmen Rosa Chandía, ¿cómo se llama la señora? La Seremi de Salud, una que anda controlando las empanadas para el 18, pero después que pasan las cosas aparece y pone un cartel, cláusula. Re fácil ser así, Seremi. A mí me llama la atención porque cuando fue el incidente, y aquí dejen de tratarnos como imbéciles a los que vemos las noticias. Cuando ocurrió el incidente de la alcaldesa en Maipú que hizo el Kiki Challenge, tranquila tú. No me digas, estoy de lo más tranquila. El Kiki Challenge en la municipalidad, de inmediato la Contraloría saltó porque tiene una atribución para que, habiendo utilizado un auto fiscal,
puedan sancionarla. Perfecto que lo hagan así, maravilloso que tengan esa atribución. Pero ¿por qué no tienen esa misma atribución para actuar de oficio frente a otros gastos? ¿Por qué nos tenemos que enterar cuando el militar va al casino y ya pierde la plata? Nos enteramos que pasó eso. ¿Por qué nos enteramos que cierta municipalidad tiene un déficit cuando el hoyo es así? Cuando nos podríamos haber enterado cuando el hoyito era así. Porque era más fácil de porque hay todo un sistema de tapar la sinvergüenzura. Pero ahí no crees tú que le deberíamos exigir a nuestros políticos, a nuestra clase política, clase rimbombante, que hagan algo para mejorar eso? Las comunidades deberíamos tener representantes del pueblo. Yo te conté en la radio, y no sé si aquí también en No son los parlamentarios. Pero si están en otras, están seguir en el poder y que gane no sé quién y que sea este fulanito de tal el presidente de la Cámara y no este otro. Ellos viven en su pequeño mundo de idiotas que ven levemente más allá de sus narices. ¿Desconectados de la realidad? Absolutamente. Ellos son, sin ser locos, pertenecen a la definición de locura. Porque viven en un mundo paralelo. Técnicamente los parlamentarios son nuestros representantes. Pero no lo hacen, pues, no lo hacen. ¿Has escuchado algún parlamentario que diga, yo denuncio esto y esto contemporáneo, antes que se produzca la destapada del horror? No, pues. No, pues sale para después, como fue con el caso de los medios inteligentes, donde los mismos que aprobaron la ley después dicen, no, o sea, que no nos dimos cuenta de los alcances. No entienden, y critican, no entienden lo que leen. Y critican lo que ocurre si ellos mismos lo aprobaron. Es impresentable muchas veces. Y además, bueno, uno dice son representantes de la gente, pero hay parlamentarios que están ahí con cada país se merece los políticos votación que tenemos, pues. Porque esos por algunas viejas lesas y tontorrones los votaron y están ahí sentados con 4 votos. Yo te dije, si fuera por eso, entonces, por el cual tú votaste. ¿Sí? ¿Qué pasa con el presidente? Tú dices que todos los que son elegidos por tontorrones. Yo voté por el mal menor, porque el otro era la Bachelet con pene. Discúlpame que te lo diga. Guillé. Exactamente. Yo dije, más Bachelet, pero ahora con ropa de hombre y con pene. Y cuando estaba el escenario completo, no en la segunda vuelta, cuando estaban todos, ¿había alguno que te gustara más? ¿Cas, por ejemplo? Sí, el rubiecito Felipe, no el fanático. No. Bolsonaro. ¿Tú dices sí con tantas ganas? No, Felipe. Que se sobara las manos. Felipe. No José Antonio. No. Ya. Felipe Cas te gustaba. Claro. Pero no está el horno pabollo. Hoy, bueno, conversábamos en la radio. Hay mucha mugre en el manejo del poder dentro de la política. Conversábamos hoy día en la radio, por supuesto, los 3 nombres que están, según la última encuesta, como hay expectantes. Beatriz Sánchez, José Antonio Cas y Joaquín Lavín. Sí. ¿Te gusta alguno? No me respondas todavía porque tenemos que hacer la pausa. En este escenario, la encuesta indicaba Cas, la Beatriz Sánchez y Joaquín Lavín. Te había preguntado previamente si cuando estaban todos te gustaba alguno y me dijiste que sí, Felipe Cas. La otra vez. Porque ahora me gusta Lavín. Lavín. Sí. Diría, que es curioso. Me gusta esto que dice la inclusión social. La inclusión social, como diría Longuet. El centro social, como diría Longuet. La inclusión social. Sí, eso. ¿Qué podríamos entender por inclusión social? Esto que hablábamos en la radio en la tarde, con Pancho de la Maza de nuevo, que estuvo brillante para mi gusto, que es que no hayan las bajos de Mena, que no hayan los campamentos lejos de la ciudad, el horror que hay en Viña. Que se tomó la parte alta de Viña, como digo yo, el dormitorio de Viña es horroroso. No tienen manejo de las aguas servidas, no tienen accesibilidad de buenas calles. Entonces, seamos honestos, si queremos mejorar la brecha sociocultural y no seguir llamándole vulnerable a nuestros compatriotas olvidados y rezagados, hagamos inclusión social. Y esa parte del discurso Lavín a mí me hace me pesa mucho, porque cuando tú has sido médico de hospital, tú te das cuenta muchas veces lo hemos hablado, de la palabra que no se dijo a tiempo, claro, de la gauchá que no se hizo, de la bequita que no llegó, de la platita que no le llegó al papá, de las horitas extraordinarias que no le dieron a la mamá en el hospital. Tú te vas dando cuenta cuántas injusticias se van produciendo alrededor tuyo en tu trabajo porque no hay un programa verdadero de inclusión social. Hay este paternalismo rasca del bono más, se rajan comprando Coca-Cola y pollo para seguir siendo diabéticos. Para eso termina el bono marzo. Pero la verdadera inclusión social es lo que propone Lavín.
Yo me estoy tramitando una seremía por lo menos. Una seremía, estoy haciendo la campaña. No, mentira, no me interesa. Lo paso muy bien aquí en la red. Se habla también, es parte de las discusiones, que la posibilidad de ampliar o dar la posibilidad de tener reelección inmediata para los gobernantes. Sería fantástico. Porque los críticos señalan que en 4 años es muy poco lo que se puede hacer. Pero mira, si la presidenta Bachelet, la pequeña comisionada de los derechos humanos, ella dejó andando, planearon hacer el Hospital Salvador. ¿Has pasado por ahí? Que todavía está en construcción. Hay un socavón donde han encontrado cadáveres de los fundadores de Santiago. Y ahí está, te fijas. Entonces, ahí pasar por ahí te representa que tiene que haber 4 años con reelección inmediata. ¿Te gusta la idea? 4 8 años. Ante la posibilidad, ¿no? Exacto. Y crear el defensor del pueblo para que la comunidad empiece a opinar. Como habló ese caballero que habló ahí del nombre de la red, sí, aclaren esto que nos gastaron 500 millones de pesos. ¿Cómo sería ese defensor del pueblo? ¿Qué atribuciones debería tener? Porque tiene que tener algo de garra. Elegido por la comunidad. Yo te dije, el gran cambio en la psiquiatría fue cuando los familiares empezaron a tener poder psiquiátrico. Disminuyó la oscuridad, los abusos, los electrochoques a sangre pato, y la Sociedad Americana de Psiquiatría propuso el electrochoc con anestesia. Vino de la comunidad la petición. Pero este defensor del pueblo sería así como un consejo de defensa del Estado, pero un consejo de defensa de las personas. Exactamente, de los ciudadanos. Y con derecho a voz y voto, pero no la sentar a tomar café en la reunión mientras los otros se hacen el pico. Como el CERNAC. Yo me conformaría con que tenga 1/4 del poder de Correa y sus lobistas. Yo con eso me daría por satisfecha de ser 1/4 el poder que tienen los lobistas en Chile. Sería perfecto. Y personas que ya hemos trabajado, yo me propondría el tiro para ser defensor del pueblo. ¿Y qué te parece también respecto a estas discusiones políticas? Incidiría, fíjate, entre paréntesis, que es lo que te dije yo el otro día cuando hablamos de las redes de protección a las mujeres que están expuestas al peligro del asesinato por parte de su pareja. Lo hablábamos el lunes. Las redes, sí. Eso también es inclusión social. Pero la posibilidad también de agilizar y modernizar el Estado. Pero eso hay que hacerlo ya. Por ejemplo, lo que pasa con monumentos nacionales. Exactamente. Que cuando finalmente quieres hacer algo, a propósito del caso de Cerro Santa Lucía, se torna muy complejo porque la comisión, ¿cómo se llama? La asociación Consejo Monumentos Nacionales. Hace que todo sea más lento, según nos comentábamos hoy día en la radio junto al exalcalde de Las Condes, Francisco de la Maza. Te quiero contar algo, estimado amigo. Yo personalmente quiero que pase rápido este mes, porque cada vez queda menos para que este 29, 30 y 31 de marzo comience nuevamente es el auspiciador principal, y lo mejor es que podrás seguirlo a través de sus canales 101 y 102 en SD, o si prefieres, mucho mejor, 701 y 702 en HD, o si también prefieres, en la aplicación BTR Play. Descárgala ya. Se pasó. Si eres BTR, eres Lollapalooza BTR, vívelo hoy. ¿Te gustaría ir a Lollapalooza? ¿Vamos a dar una vuelta a Lollapalooza? Cojeando la horda de... No, pues es grande, hay harto escenario, lugares donde tú te puedes sentar, hay espacios para el reciclaje. Regalar una entrada y ir a escuchar a Clayderman. A Richard Clayderman. Richard Clayderman, sí. Y viene tu amigo Di Blasio, ¿viste? Sí, pues yo canté una vez en un pub. No fue lo que causó ese romance, pero romance musical, pues María todo Luisa. Lo contrario, yo andaba con un pinche, un señor que me andaba pretendiendo, recién separado. Uno que cuando fue a mi casa, que yo tenía en La Reina, tenía era este cuadro de Picasso donde él lo corrige, que tiene ese fenómeno el pentimento. Ya. Era su hijito disfrazado como de payasito. Sí, como un arlequín. El arlequín de Picasso, donde sale las licencias que se daba Picasso, las patitas después las corrió para acá y no lo corrigió. Bueno, entró este caballero, hermosísimo, era un peruano. Que estaba ahí pinchando. Sí, estaba pinchando y me dijo, no me digas que pinta, María. Dice, yo me digo... Eso te dijo cuando vi el cuadro. Te lo juro. Bueno, ahí ya lo rayé y dije, yo no pincho con este ni cantando. Hasta ahí llegó... Entonces le dije, si yo hubiera pintado este cuadro no estaría conversando contigo, viviría en París. Mata pasión la frase. Hasta ahí llegó Y entonces él me convidó a una cosa que había en Nueva de Lyon, donde Di Blasio, pobretón, flacuchento, que dormía poco menos que en el Mapocho, tocaba piano. Pero reconocía a un Picasso cuando lo veía, a diferencia del otro. Entonces él, había ¿alguien quiere cantar conmigo? Yo lo acompaño y yo levanté el dedo y canté Las hojas muertas en francés. Que dice más o menos así.
Le fais morse ramasa la pel. Le souvenir le regreto Citroën. Hacía de Sin. Pero ese tiempo no había cosas para grabar. Pero y los brasileños aplaudían, se paraban y decían, bis, que Bis. lo repita. Y canté un pedazo de La vida color de rosa. En francés. Le Edith Piaf. Oui. Bueno, nos ha pillado el horario, faltan un minuto para que sea ya la medianoche. Quiero agradecer a María Luisa. No, felicitarte por tu linda Trabajo entrevista y agradecerle de nuevo a la abogada, al padre Tito, este hermoso libro y la hermosa historia que ella tiene una hijita adoptiva. Y yo le quiero contar a usted, estimado amigo, que marzo, que este mes tan complejo, tiene una opción para ti. Envía la palabra marzo al 7979. Marzo al 7979 con un mensaje de texto y estás participando por uno de los 2 premios de 500.000 pesos. El primer sorteo, si mandas marzo al 7979, es este 15 de marzo justamente. Participar por ese estupendo premio. Muchísimas gracias a todos por la